Bienvenidos a Gestionemos, todo sobre talento humano. el podcast de Alfa Psicología. Somos Diana Villegas Y Miguel Úsuga. y en este espacio conocerás herramientas, métodos, novedades. Y todo lo que necesitas para la gestión estratégica del talento humano. Muy buenos días para todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Gestionemos, el podcast de Alfa Psicología, orientado a nuestros empresarios y a las áreas de gestión humana en especial. El día de hoy vamos a abordar un tema súper importante que es la Ley de Protección de Datos Personales. Nos acompaña el día de hoy Juan Guillermo Osorio, abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Externado y auditor certificado ISO con más de 25 años de experiencia tanto en el sector público como privado. Juan Guillermo es gerente general de Protect Data Colombia. Y Juan Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Juan Guillermo, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vamos a arrancar en materia y queremos que nos cuentes qué es la Ley de Protección de Datos Personales y cuál es el objetivo de implementarla. Perfecto, muy bien. Para esto hay que hacer una pequeña reseña histórica. Digamos que en el seno de las Naciones Unidas, los datos personales están definidos como un tema de derechos fundamentales. En la Constitución de 1991, Colombia la consagró en el artículo 15, pero solamente hasta el año 2012 se profirió la Ley General de Protección de Datos. ¿Qué busca la ley? Que los datos de las personas solamente puedan ser utilizados por previa autorización del titular del dato y con unas finalidades específicas. Digamos que eso es lo que se pretende cuidar. Se dice en el argot popular que la nueva era, el nuevo petróleo y la nueva industria son los datos. Yo siempre entro a descalificar eso. ¿Por qué? Porque la Ley de Protección de Datos existe hace 39 años en la Unión Europea. Colombia ha tomado el modelo europeo. Digamos que hoy ya hay más de 100 naciones en el mundo que la tienen incorporada. Cuidar los datos de las personas es un tema de alta sensibilidad económica, social y política. Miren ustedes las discusiones que se han generado por las campañas políticas en Estados Unidos. Miren los siniestros de la data que se generan en las grandes redes sociales. Pero miremos también los grandes éxitos de las compañías que han sabido administrar los datos, monetizar los datos y manejar los datos. Lo que pretende la ley es que quien tenga e use datos personales tenga un consentimiento previo del titular para utilizarlos con una finalidad específica. Con eso también debo precisar, el hecho de que una persona me dé autorización para utilizar los datos, vamos a suponer, en un proceso de selección, no le es dable a mi compañía utilizarlo para fines comerciales. Por eso la ley contempló 143 finalidades, están expresas en la norma. Uno no se puede volver creativo con esas finalidades, deben ceñirse a la norma. La finalidad es un elemento fundamental. ¿Para qué usted me autoriza su dato? Yo para qué lo voy a utilizar. Es un contrato, en otras palabras, entre el responsable del dato y el titular del dato, para esa destinación específica y el uso de ese dato. Nuestro experto nos aclara que el uso de datos personales no es, en esencia, un atropello, un delito o una infracción. Incluso, el uso responsable de datos personales puede ser muy útil para la empresa y para el mismo cliente. El problema radica en hacer uso de los datos personales sin el consentimiento del titular y con fines diferentes para los que nos han autorizado. Juan Guillermo, la ley nos habla de 4 tipos de datos, corrígeme si me equivoco. Son el dato público, privado, semiprivado y sensible. ¿A qué se refiere la ley cuando habla de estos tipos de datos? Además habla también que nos faltó un dato de niños, niñas y adolescentes. Muy bien. ¿Qué es un dato público? Es aquel que encontramos o accedemos a él para efectos de consulta e información. Voy a colocar el más sencillo. Cuando le compramos la base de datos a la Cámara de Comercio,
El hecho de que ese dato es público, yo puedo consultar el nombre de la empresa, la dirección, la notificación judicial, el representante legal, las cédulas de ciudadanía, de acuerdo al tipo de sociedad, hasta los accionistas y los miembros de la Junta. Pero la Corte Constitucional, que hizo el control previo de legalidad de la Ley 1581 del 2012, de la que estamos hablando, dijo el dato público. Una cosa es que usted lo consulte, y otra cosa es que usted lo vaya a utilizar. Cuando usted va a tratar el dato, va a utilizar el dato, debe pedir un consentimiento previo, informado, expreso y la finalidad a la que hacía referencia en la pregunta anterior. Entonces tengan cuidado cuando compran esas bases de datos, porque la gente asume que porque se las vende la Cámara de Comercio es susceptible de tratarlas, y eso no es así. El dato semiprivado se refiere más al dato financiero. Antes de la Ley 1581 del 2012, que es la Ley General de Protección de Datos, está la Ley 1266 de habeas data del sector financiero. Entonces, miren que cuando accedemos a una operación crediticia, a la apertura de una cuenta, a un contrato de mutuo o un préstamo, pues siempre el consentimiento 1266, ¿qué es lo que dice? Usted me autoriza a consultarlo a una central de riesgo y en el caso de que su crédito se siniestre, a reportarlo a la central de riesgo. A eso hace referencia el dato semiprivado, básicamente al dato financiero. El dato de niño, adolescente es muy importante. Recuerden que el Estatuto de Infancia y Adolescencia de 1998 es una norma de rango constitucional, tiene fuerza constitucional. Hay una gran prioridad en la protección de los niños, niñas y adolescentes en el ordenamiento jurídico general colombiano. Pero si le agregamos a eso la protección de los datos, digamos que hay una obligación especial de proteger ese dato. El dato sensible es muy importante, es el que se refiere a aquella de la condición humana. Ese dato sensible donde, la orientación sexual, que digamos es muy típico que lo vulneremos. A la historia clínica es fundamental. Digamos que las enfermedades y las incapacidades son del fuero exclusivo de las personas. La orientación política, la orientación religiosa. Entonces todos esos datos son los que controla la ley. Por eso, empresarios y organizaciones, vamos a ir quitando esa cultura folclórica y respetuosa de estar contando por qué se incapacitó un compañero, cuál fue la intervención, cuál fue la enfermedad, y estar sociabilizándolo, porque eso puede afectar la intimidad de la persona. Y ahí es donde estamos las empresas expuestas a una sanción por no tener un manejo adecuado y sutil de esa información. Digamos que esas son las clases de datos que la ley nos da y donde estamos enmarcados todos los empresarios a cubrirlos, a cuidarlos y a protegerlos. Listo, Juan Guillermo, perfecto. Con esta introducción que nos entregas sobre estos tipos de datos, ya vamos a explicar qué información puntual puedo yo recoger sobre mis colaboradores. Muy bien. Eso es una pregunta muy importante porque digamos que en esto se han presentado varias interpretaciones que no precisamente caben dentro del marco legal. Yo puedo recoger toda la información que sea necesaria de mis empleados, la que yo quiera, insisto, con un consentimiento previo, informado, expreso y con una finalidad. Yo reitero mucho en el consentimiento porque es un tema fundamental. La ley 1581 nos dice, usted debe montar, señor empresario, un sistema de gestión de protección de datos. Entonces, los empresarios han entendido en Colombia que un sistema de gestión de protección de datos es pedir consentimiento o hacer una política de tratamiento de datos. Y realmente eso es el 2 o el 3% de un sistema de gestión. Cuando entramos a los empleados, y yo siempre les digo, hay que firmar un otro sí con nuestros empleados. Normalmente las áreas jurídicas de las organizaciones dicen, no, nosotros ya tenemos en el contrato laboral un acuerdo de confidencialidad. Y esas dos cosas son la confusión más generalizada. Cuando yo me refiero a un contrato, en el contrato a la confidencialidad, me refiero al know-how del negocio, al saber hacer del negocio. Pero en el tema de protección de datos es preciso
necesario y obligatorio generar un contrato de confidencialidad con respecto a los datos. Miremos por qué. Varias razones. La primera, el 93% de la pérdida, siniestro, manipulación, hurto o pérdida per se de la información, el 93% de las compañías se pierde dentro de la organización. Ahora bien, si yo quiero verificar por dónde se perdió, pues el canal más expedito es incursionar al correo electrónico de las personas. Si las personas no me han dado un consentimiento para yo auditar su correo electrónico, así el dominio sea de la empresa, así el dominio lo pague la compañía, la Corte se pronunció al respecto y dice que eso vulnera la intimidad. Entonces, mire las dificultades que tenemos como empresarios para constituir una prueba válida y encontrar por dónde se tuvo la información. Entonces, por eso en este otro sí es muy importante poder auditar ese correo electrónico. Digamos que las organizaciones que hoy cuidan sus datos, valoran sus datos, tienen un tipo de control riguroso. Si las partes lo acuerdan, en ese otro sí que se elabora dentro del sistema de gestión de protección de datos, la empresa debería y podría hacer esa auditoría que se hace en los correos. A eso hay que sumarle también un poco la incultura de nuestros empleados que utilizan los correos institucionales y corporativos para temas personales. Entonces, mírenme la rigurosidad que tiene que haber en ese tema. Entonces, digamos que es importante precisar, más allá del contrato de confidencialidad, se debe firmar un contrato de protección de datos personales. ¿Qué otros datos puedo tomar yo de mis empleados? Miren, por ejemplo, los que se refieren a los aportes a la seguridad social. Yo ahí tengo que reportar a papá, mamá e hijos menores para efectos del subsidio. Tengo que reportarlos a la seguridad social, tengo que reportar a la caja de la compensación familiar. Si bien la ley no precisó eso, hace casi 5 años nosotros tramitamos un derecho de petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio y quedó claro que como eso es mandato legal, yo debo recogerlos y enviarlos. Para eso yo no necesito autorización. Pero mírese bien que cuando nosotros decidimos recurrir a un tercero de derecho privado, llamada compañía de seguros, para generar un seguro de vida a nuestro empleado, yo sí necesito autorización de mi empleado porque ahí no media mandato legal. Ahí es una disposición de la organización en virtud del bienestar de sus empleados. Y todo eso requiere autorización del empleado. Entonces, en resumen, yo puedo tomar cualquier dato siempre y cuando tenga el consentimiento previo y la finalidad con la cual voy a utilizar el dato, salvo aquellas excepciones que nos da la ley que son de mandato legal. Los ejemplos que Juan Guillermo nos plantea subrayan la importancia de dar un manejo serio y cuidadoso de los datos personales que nuestra empresa posee, toda vez que son derechos fundamentales y las empresas son responsables del manejo de dicha información. Eso es fundamental. El expediente laboral hay que cuidarlo más que lo que se debe cuidar cualquier otro tipo de documento. Miren que la ley nos dice en el sistema de gestión de protección de datos, si usted tiene archivos en papel y físicos, los debe tener a doble llave, es decir, en una oficina que tenga llave y dentro de esa oficina un archivo que tenga llave, digamos las medidas mínimas de seguridad. Esos expedientes laborales deben estar foliados. Cuando alguien los pide prestados, así sea la alta gerencia, se debe entregar una remisión con los folios, se debe volver a recibir, porque se pierde información, se sustrae información. Pareciera que esto no pasa sino en el mundo judicial, no, pasa en todas las organizaciones. Entonces ese es el deber de cuidado, deber objetivo de cuidado, que debe tener el empresario como responsable de esos datos. En esto que nos estás contando, veo que juega un rol muy importante el área de gestión humana con el manejo de datos personales. Hombre, el área de recursos humanos está altamente expuesta. Y qué bueno que me toca en este punto. Voy a empezar por lo general y voy a llegar a lo particular. En el mundo laboral, los jefes de recursos humanos, ¿cierto? Se cambian hojas de vida, ¿no? Entonces llaman a otra empresa de un colega, hombre, tienes a un señor, ojalá de la universidad externado, que sepa de datos, sí, ahí está la hoja de vida de Juan Guillermo, te la mando. ¿Qué hizo usted?
transfirió datos en una función muy loable de ayudarle a buscar un puesto a Juan Guillermo Osorio. La pregunta es, ¿usted tenía autorización para transmitir ese dato? Este es un pecado que cometen muchos los gremios. Nosotros trabajamos con 14 gremios a nivel nacional y hemos ido corrigiendo eso. Entonces, aquel principio o aquel ánimo de ayudarle a generar un empleo a una persona no es un sustento legal ni válido para yo transmitir ese dato. También en Recursos Humanos hemos colocado en nuestras páginas web, ¿quiere trabajar con nosotros? Recepcionamos hojas de vida, las recepcionamos en las porterías de nuestras compañías. Y eso está bien. Ahora, usted quiere autorizar, pedirle al titular del dato, usted me autoriza a transmitirle los datos a empresas del sector, a las empresas de mi gremio. Estoy seguro que ningún titular le va a decir que no. Pero miren este ejemplo, una compañía hotelera en Colombia le mandó la hoja de vida a un señor a otro hotel. Esto es una historia real de hace 3 años. El señor empezó un proceso de selección. Ese proceso se demoró más o menos 4 o 5 meses. Al final le dijeron que desistían. Claro, ¿qué puede hacer el titular del dato cuando no lo contratan? Más allá de estar molesto, el único recurso que encontró era demandar a la otra compañía que había remitido la hoja de vida sin previo consentimiento. Entonces miren en que manipular datos es tan delicado, es tan sensible, es más sensible que manejar dinero, porque hoy con la banca electrónica entradas y salidas se controlan fácilmente y remotamente de cualquier parte del mundo. El dato no. Entonces se requiere esa rigurosidad, ese principio de la finalidad, aplicarlo. Si yo no tengo ese principio, no lo aplique, es decir, no la transfiera, no se ponga a ayudarle a la persona a buscar empleo, porque se puede dar vuelta en este problema. El otro tema muy común de las compañías, miren que cuando estamos mirando el Registro Nacional de Base de Datos, las compañías normalmente le contestan a uno, yo tengo 3 bases de datos, clientes, proveedores y empleados. Me voy a quedar solo en empleados. Si usted mira en empleados, por tablas de retención, nosotros debemos guardar las hojas de vida N años. No hay discusiones, unos 20, otros 40, otros 50, otros 100. Esa no es la discusión en este momento. Supóngase que son 20 años. De mis ex empleados, ¿esos son datos personales? Pues por supuesto, entonces es una base de datos. La base de datos de los empleados actuales es la segunda base de datos. Y la tercera, yo tengo hojas de vida prospectos que voy reclutando, porque el tráfico o cambio de mi personal o crecimiento de mi compañía, o por ejemplo, la dinámica de los call centers que rotan mucho personal, tengo hojas de vida. Entonces mire que usted tiene 3 bases de datos. Y si adicional las digitalizó, entonces tiene 6 bases de datos de recursos humanos. Ahí yo llamo mucho la atención al empresario. Una hoja de vida después de 6 meses no sirve. La pregunta más común, ¿cómo hago para eliminarla? Levante un acta, enumere las 500 hojas de vida que va a destruir en presencia de su revisor fiscal, el área de recursos humanos y 4 áreas administrativas, y destrúyalas. Pero hojas de vida de 10 años atrás, pues 10 años atrás, el titular del dato hasta el sexo ha cambiado de nombre, de profesión, de actividad. Entonces, hombre, no conserven esos datos porque se genera una exposición también. Recuerden, empresarios, ustedes son responsables de esos datos, custodia y manejo de esos datos. En este punto, le preguntamos a nuestro invitado qué tan válido es que recojamos información personal de nuestros clientes. No solamente es válido, casi que es obligatorio. Yo siempre hago una pregunta en mis conferencias, cuando estoy con los empresarios. Dígame en qué actividad económica del mundo no maneja datos. Sí. Y hago en este foro hago lo mismo. Si alguien tiene la respuesta, pues por favor me la manda. Pero creo que no hay ninguna actividad en el mundo que no maneje datos, ni siquiera la industrial. Nosotros tenemos un cliente muy grande como la organización Cerrejón. Tiene 5.000 empleados. Mire que se maneja datos. O las máquinas se manejan solas. Entonces, es
obligatorio pedirle a los clientes. ¿Por qué? Porque toda nuestra actividad económica depende de un tema de mercadeo, un tema de ventas, el ingreso es el sustento de nuestras compañías y bueno, todo el aparato productivo y el ciclo económico de una sociedad. Entonces es obligatorio pedirle a los datos a los clientes. Voy a citar algunos ejemplos. La hotelería. ¿A mí por qué me interesaría tener los datos del huésped? Pues hombre, porque tengo una cadena hotelera, tengo hoteles con un destino corporativo, otros con destinos de sol y de playa, y me interesa fidelizarlo con la marca, ¿correcto? Miremos, por ejemplo, los comercios, las superficies de retail, los centros comerciales. Miren que los centros comerciales rifan un coche. Yo coloco este ejemplo, es un poco focoso, pero a mí me pasó. Hace un par de años en Cali, entré a un centro comercial, estaban rifando un Audi, y yo dije, pues me hice las compras, me gané 20 boletas, yo llené mis boletas en la parte pequeña, que no leemos porque culturalmente no leemos en Colombia, decía, usted está autorizando entregarle todos los datos con fines comerciales y de marketing a todos los locatarios. El primer almacén que me llamó era Tania. Bueno, yo soy padre y madre, tengo una hija, y obviamente, pero uno sí piensa, ¿será que me dieron alguna malformación congénita? No, es que concedí mis datos para que fueran manejados. Entonces esto es muy importante. Sí, a la pregunta, ¿es obligatorio pedirle los datos para hacer mercadeo, para hacer ventas, para perfilar los clientes, para sacar estadísticas, para hacer prospección comercial? Hacer todas esas actividades de los clientes sin la autorización, vamos a estar expuestos precisamente a una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, sí hay que pedirlo, sí hay que hacerlo. Y ahí tengo que agregar algo que a mí me apasiona profundamente. Empresarios. Yo no entiendo por qué salen a hacer compras de bases de datos. No sé por qué salen a hacer campañas en redes sociales. No sé por qué salen a pagarle a Google y a otras plataformas para que les hagan mercadeo digital. Si usted tiene sus datos de sus clientes, si usted toma una postura frente al cumplimiento normativo, si usted entiende el valor de los datos, usted con sus propios datos puede hacer grandes campañas de publicidad y mercadeo. Salen mucho más baratas, son mucho más efectivas y puede cerrar negocios. Entonces el tema de los datos no lo mide solo desde el cumplimiento normativo, mírelo desde el punto de vista marketing, relacionamiento con su cliente, posicionamiento de marca, etcétera. Yo creo que una de las leyes, y lo digo sin apasionamientos porque amo los datos, una de las leyes que son más rentables para el empresario es la ley de protección de datos. Si un área de mercadeo, si una compañía no entiende el valor de los datos, entonces yo creo que sigue de espaldas a una realidad económica, que es todo el tema digital, el marketing digital, la eficacia del marketing digital, las ventas electrónicas, etcétera, etcétera. Juan Guillermo, en la coyuntura actual de pandemia, de lo que todos hablamos por estos días con bastante regularidad, el tema de protección de datos personales tiene un papel muy importante. ¿Qué tan válido es esa recolección de datos que estamos haciendo sobre el estado de salud de nuestros colaboradores, y de nuestros clientes? Y te pongo el ejemplo más común al que todos estamos enfrentados hoy en día. Voy a un almacén, voy a un centro comercial a hacer mis diligencias y me toman temperatura, cédula, teléfono y no sé qué pasa con esos datos. Háblanos un poquito de lo que está pasando hoy en día con esta situación. Hombre, sí, yo pienso que eso tiene un sustento legal, digamos que ahí no se está vulnerando ninguna norma. Lo que le he dicho a algunos centros comerciales, por ejemplo, o comercios, que lo que tú me citas es, hombre, sépalo pedir, sepa pedir el consentimiento. Pues porque si yo estoy haciendo un ejercicio de máquina y de hombre, porque hay un costo. Es decir, cuando yo coloco un control para que ingresen a mi centro comercial y les pongo agua, jabón, toallas y personas que midan temperatura y tienen un plan yes, eso es un costo. Entonces pida de una vez un consentimiento para que en el futuro sirva para términos comerciales. Pero muy bien, el uso de los datos personales en el marco de las normas expedidas por el gobierno nacional y las distintas autoridades del orden local, pues tienen la finalidad de prevenir el COVID, ¿cierto?
y dar un tratamiento adecuado a la emergencia sanitaria. Y eso se encuentra autorizado ¿dónde? En el literal C del artículo 10 de la ley 1581. También está en la circular 030 del 2020, que expidió el Ministerio de Salud y de Protección Social, en la cual se trazan unas directrices que deben cumplir todas las entidades públicas y privadas para el adecuado manejo de la pandemia del COVID. Y deben ser acatadas, alineadas con los protocolos aprobados por las administraciones locales, porque miren que es facultad de cada administración establecer sus respectivos protocolos. Entonces, en ese orden de ideas es importante tener en cuenta que los datos personales pueden ser tratados según lo señala el artículo C de ese literal 10 de la 1581. ¿Qué dice ese artículo? Que en casos de urgencia médica o sanitaria, con la única finalidad de que puedan adoptarse e implementarse medidas necesarias para prevenir, tratar o controlar la propagación, en este caso COVID-19, y mitigar sus efectos, adoptando todas las medidas de seguridad, circulación restringida y confidencialidad. Miren la importancia de esto. Adoptando medidas de seguridad, circulación restringida y confidencialidad de la información que le sea suministrada a fin de garantizar los derechos fundamentales del titular. Entonces el problema no es coger la información. Mire que está amparada en la ley, está parada en los decretos. Lo que la ley le dice, ojo con la medida de seguridad de esa información, la circulación restringida y la confidencialidad. No está bien que si yo tengo COVID, salga a publicárselo. ¿A quién se lo debo mandar? A la autoridad administrativa competente, llámese Ministerio de Salud, Secretaría de Salud o a quien corresponda. ¿Por qué? Estamos en un estado de emergencia. Pero no es para publicar el nombre en la primera página de los periódicos ni en la entrada del centro comercial. Juan Guillermo no puede entrar porque tiene COVID. Miren la importancia del tema. Entonces, ¿sí se puede manejar? Sí se debe controlar. ¿Qué es lo que yo les digo a los empresarios? Hay que acatar esa norma, pero aproveche de una vez y pida el consentimiento para cuando pase pandemia, pues haga su prospección comercial, amplíe el consentimiento, amplíe la finalidad. Algunas empresas y autoridades públicas han criticado un poco la forma mía de orientar las compañías. ¿Cómo respondo yo frente a esa crítica? Es que usted está viendo los datos como un negocio. Pues claro que los datos son un negocio. ¿O acaso no son negocio para Facebook? ¿No son para Google? ¿No son para WhatsApp? ¿Y por qué para los empresarios colombianos no? Entonces yo sí invito mucho al empresario, cumpla con la norma, tenga cuidado con esos 3 preceptos de la circulación, la seguridad de la información, el manejo. Acuérdese del consentimiento previo, informado, expreso y la finalidad. Pero si a ellos los datos le dan dinero, pues a nuestros empresarios también, siempre y cuando cumplan literalmente las normas y las disposiciones que con respecto a seguridad y circulación del dato existen con mucha rigurosidad en Colombia, con mucha rigurosidad. Juan Guillermo nos invita a usar de manera inteligente los datos personales con fines comerciales y de marketing. Eso sí, cumpliendo siempre con la normatividad aplicable para su protección y manejo responsable. Juan Guillermo, muchas gracias por aceptar la invitación del día de hoy. Quisiera para terminar que nos cuentes un poquito de tu empresa, cuéntanos de Protect Data, de qué se trata, a qué se dedican en Protect Data y dónde te pueden encontrar. Muchas gracias, muy amable. Protect Data Colombia fue fundada hace 5 años por un grupo de profesionales, abogados, ingenieros y administradores. Yo soy el socio fundador. Estamos en las ciudades Casa Matriz, Bogotá, estamos en Medellín, Cali, en el eje cafetero. A través de estos años en protección de datos hemos atendido más de 1.500 compañías nacionales y extranjeras. Hay muchas multinacionales que tenemos todavía, pues trabajan con nosotros, las compañías que entienden los datos, el valor de los datos, el respetar la norma, el acatar las directrices de nuestro regulador, la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos, toman unos contratos permanentes y constantes con nosotros. Y digamos que hay un indicador muy valioso para nosotros. Esas 1.500 compañías, muchas han sido requeridas y por fortuna nunca han sido sancionadas. Y eso no obedece a un trabajo per se legal, sino a un acompañamiento permanente en el respeto de la norma. La norma siempre nos dice, ¿por qué tengo ingenieros y administradores en la firma? Porque la ley habla de 3 obligaciones, una técnica, una legal y una administrativa.
Por eso es que estas leyes, cuando las miramos solamente los abogados y la implementamos, quedamos cojos, porque pues ¿y dónde está el área técnica? ¿Y dónde está el área administrativa? Hay que involucrar a todas las áreas de la organización. Digamos que ese es uno de nuestros productos fuertes y paralelamente tenemos tres tipos de firmas electrónicas que hoy muchos originadores de crédito, sector salud, instituciones educativas, hemos trabajado mucho en la seguridad de la información, en la validez jurídica de los documentos electrónicos y en entregar plataformas para ello. Digamos que hoy en pandemia creamos una pasarela de firmas electrónicas. Hoy ha sido todo un gran éxito para las compañías, ha sido una gran solución para seguir con su objeto social a muy bajo costo, pero siempre la tecnología tiene un problema o un insabor, la seguridad jurídica. Los empresarios, que sepan una cosa, es más segura la información electrónica que la información en papel. Segundo, y estas son palabras del presidente de Apple del año pasado, hoy hay que pensar en innovación, en desarrollo y en derecho. Muy importante esa situación que los empresarios no han entendido. El derecho tiene que estar incorporado en todos estos desarrollos tecnológicos porque, como les decía anteriormente, esto fue una ley global de protección de datos que hoy todos los países la exigen y por eso hay que tener mucho cuidado. El dato es transfronterizo. Hoy generamos un correo electrónico y sin duda alguna en fracción de segundos llega a Johannesburgo, a Moscú, a Nueva York y a Bogotá en fracción de segundos. Miren que los datos no tienen frontera. Por eso estar pendiente de los temas electrónicos y los temas jurídicos son fundamentales y son las soluciones que nuestra organización le está prestando a las compañías. Finalmente, pueden conocer más de ProtectData en el sitio web www.protectdatalatam.com o pueden contactar directamente a Juan Guillermo Osorio en el número móvil 315-324-2208 o al correo electrónico gerenciacomercial@protectdatacolombia.com. Muchísimas gracias nuevamente por tu compañía para abordar este tema y esperamos más adelante poder contar nuevamente con tu ayuda. Con todo gusto y cuando quieran hacemos un trabajo más ampliado con todos los empresarios en un webinar, lo hacemos frecuentemente con los gremios y esa es una parte importante, tenemos que ir haciéndole entender al empresario la importancia de esto y el cumplimiento de la norma. La gente critica mucho a nuestro regulador, yo siempre salgo en defensa de nuestro regulador, además de que hacen un papel muy bien hecho, muy juicioso jurídicamente, creo que tienen la razón, ya la ley lleva 8 años, yo creo que no se puede dar más espera para tomar este tema en serio y en propiedad en las organizaciones. Gracias por acompañarnos en este episodio de Gestionemos, todo sobre talento humano, el podcast de Alfa Psicología. Conoce todas las soluciones que tenemos para tu empresa o negocio en nuestro sitio web www.alfapsicología.com. Nos vemos en el próximo episodio.